Nuestra historia comienza a finales de marzo del año 1922, en una pequeña granja en el sur de Baviera, Alemania, a aproximadamente 7 kilómetros al noroeste de Múnich y a 3 kilómetros del pueblo de Weidhofen. A simple vista, no había mucho que distinguiera esta granja de las cientos que salpicaban el paisaje pintoresco de esta zona del mundo. Tenía un granero, una casa, un cobertizo para máquinas, establos para animales y todo ello distribuido alrededor de un típico patio empedrado. Los habitantes de esta granja eran 6 en total. La familia Gruber y su empleada doméstica, Andreas Gruber, de 63 años, y su esposa, Cecilia, de 71 años. Su hija, Victoria Gabriel, de 35, era viuda de guerra de un hombre llamado Carl Gabriel, quien murió combatiendo en la Primera Guerra Mundial, 7 años antes, en Arras, Francia. La hija mayor de Victoria se llamaba Cecilia, nombrada en honor a su abuela, y tenía 7 años. El más pequeño era Joseph, que tenía apenas 2 primaveras. La empleada doméstica de la familia era María Baumgauter, de 44. Un apunte rápido sobre los nombres. Como ya se dijo, había 2 Cecilia viviendo en la casa. Para evitar confusiones, nos referiremos a la más joven como Cece y a la mayor la dejaremos como Cecilia. Ahora que aclaramos eso, podemos empezar de lleno. La mañana del 31 de marzo amaneció clara en la pequeña granja bávara, y con el paso firme de cada mañana, Andreas Gruber fue el primero en levantarse y comenzar a ordeñar su pequeño rebaño de vacas. El aire aún cargaba con el mordisco del invierno que recién había pasado, y los restos de la última nevada seguían aferrados a los rincones sombreados del patio. Pronto haría suficiente calor como para sacar a las vacas del establo y llevarlas al campo. Todo estaba en silencio dentro del establo, salvo por el dulce murmullo de las vacas, un detalle que tranquilizaba a Andreas, especialmente con todas las cosas extrañas que habían estado ocurriendo últimamente. Una vez terminada la ordeña, Andreas regresó a la casa y fue recibido por su familia, que ya estaba sentada desayunando alrededor de la mesa. Todos esperaban la llegada de su nueva empleada doméstica en cualquier momento. Ese sería su primer día de trabajo. La anterior empleada había renunciado meses antes bajo circunstancias sospechosas. El reloj marcó las 11 de la mañana y se escuchó un golpe en la puerta. Era María Baumgauter, la nueva empleada, acompañada de su hermana. Ambas fueron recibidas en la casa y presentadas a la familia. A María se le mostró su habitación y la dejaron desempacar mientras la familia salía al campo a trabajar. Ya instalada, la hermana de María se despidió y regresó al pueblo cercano. Aunque pensaban que esa despedida era algo normal, la verdad es que la hermana de María fue la última persona en ver a la familia con vida. No fue sino hasta 5 días después que los cuerpos serían descubiertos. Al día siguiente de la llegada de María, 2 vendedores de café, Hans y Eduard Shirovsky, llegaron a la granja para tomar el pedido habitual de la familia. Tocaron durante varios minutos sin recibir respuesta y notaron que la puerta del cobertizo había quedado abierta. Continuaron su recorrido hasta la granja vecina, que también era cliente suyo. Tocaron la puerta de Lorenz Schlittenbauer para tomar su pedido y preguntaron si los Gruber se habían ido de viaje. Él dijo que no tenía noticia de eso, y los hermanos siguieron su camino. Entonces, el 4 de abril, un mecánico local llegó a la granja para reparar una máquina procesadora de alimentos. Miró alrededor y no encontró a nadie, salvo el perro de la familia, que corría por el patio cuando él llegó. Decidió esperar un poco para ver si alguien regresaba. Después de 1 hora sin que nadie apareciera, notó que el cobertizo estaba sin llave, pero tenía un candado nuevo. Supuso que habían salido y habían dejado el acceso abierto para que él pudiera trabajar, así que decidió empezar con la reparación, esperando que alguien llegara antes de que terminara. 4 horas después de haber llegado, ya había terminado y no había escuchado ni visto a nadie llegar o salir. Lo más inquietante fue que el perro de la familia ya no estaba por ningún lado cuando salió del cobertizo. Entonces, al 5.º día, después de que su hijo le comentara que Cece no se había presentado en la escuela y que toda la familia había faltado a misa el domingo, el vecino Lorenz decidió enviar a sus hijos a la granja para investigar. Ellos recorrieron el lugar y reportaron que no había nadie por ninguna parte, pero cuando tocaron la puerta pudieron oír al perro ladrando desde el interior de la casa principal. Ya preocupado, Lorenz reunió a 2 amigos y fue a investigar personalmente.
Al llegar, registraron los campos que rodeaban la propiedad y los edificios principales de la granja, pero no encontraron a nadie. Lo que resultaba aún más inquietante era que todas las puertas estaban cerradas con llave, aunque desde el granero podían escucharse ruidos extraños. Como no tenían muchas otras opciones, decidieron forzar una de las puertas. Solo una nota rápida. Mucho de lo que sigue se basa en documentos policiales digitalizados que tienen más de un siglo de antigüedad, lo cual hace que las traducciones puedan ser un poco toscas. Con eso en mente, aquí les compartimos la descripción que hizo Lawrence de los hechos. Encabecé el camino hacia la puerta del establo, pero frente a ella había un montón de heno. Traté de pasar, pero algo atrapó mi pie y tropecé contra el marco de la puerta. Ignoré el tropiezo, pero Paul, que venía detrás de mí, gritó: ¡Hay un pie! Yo respondí: eso sería aún mejor. Me di vuelta y agarré el pie, lo arrastré hacia una esquina y me di cuenta de que era Andreas Gruber. Me acerqué un poco más y vi que había más personas tiradas en el suelo a nuestro alrededor. Lo que habían encontrado eran los miembros mayores de la familia Gruber, Cecilia y Andreas Gruber, así como a Victoria y Cece. Cada uno tenía la misma herida en forma de estrella en la sien. Después de encontrar los cuerpos en el granero, Lawrence entró en la casa. Allí encontró el cuerpo de la empleada María en su habitación y, lo más trágico de todo, el cuerpo del pequeño Joseph, de apenas 2 años, aún en su cuna. María también tenía la misma herida en forma de estrella. Joseph, debido a la fragilidad de su cráneo, probablemente murió por el aplastamiento de la cabeza. Después de esto, Lawrence regresó al patio y le contó a los demás lo que había encontrado. Tras varios minutos de discusión, el grupo decidió salir de la casa e informar a las autoridades correspondientes. Ahora, no estamos del todo seguros de cómo se hacían las cosas en aquella época, pero, desde la perspectiva moderna, uno asumiría que lo primero que harían sería llamar a la policía. Sin embargo, Lawrence les pidió a sus acompañantes que informaran al alcalde del pueblo más cercano, lo cual hicieron. Después de eso, Lawrence les dijo a sus hijos que fueran al teléfono más cercano y avisaran a los demás miembros de la familia sobre lo que habían encontrado. Mientras tanto, la noticia se difundió y comenzaron a llegar curiosos del lugar a la granja para ver a Lawrence. Lo mejor que se podía hacer en ese momento era evitar que cualquiera entrara al establo o a la casa hasta que llegara la policía. Desde la llegada de la policía se cometieron múltiples errores durante los primeros días. Las pruebas fueron mal manejadas y el público, en general, tuvo acceso a la escena del crimen durante aproximadamente 12 horas antes de que llegaran las autoridades. El forense llegó al día siguiente del descubrimiento de los cuerpos y determinó que los asesinatos habían ocurrido entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. La evidencia mostró que el arma homicida fue una herramienta agrícola llamada azadón, que es una especie de combinación entre un pico y una azada. Se confirmó que la familia poseía un azadón, pero que no se encontraba por ningún lado en la propiedad, lo que significa que el asesino se llevó la herramienta al marcharse. Pero esos no son los detalles que hicieron famoso este caso. De hecho, probablemente son los únicos elementos del caso que tienen algo de normalidad. A partir de aquí, todo comienza a ponerse un poco extraño. Lo primero que quedó claro fue que las 4 víctimas habían sido atraídas fuera de la casa hacia el granero, una por una. El asesino, o asesinos, los mató con el azadón a medida que entraban y luego movió el cuerpo fuera de la vista antes de atraer a la siguiente víctima al granero, aunque no se sabe cómo lo logró o lograron. Para empezar, las pruebas demostraron que un grito humano no era lo suficientemente fuerte como para escucharse desde el granero hasta la casa. Luego está el hecho de que nadie puede imaginar una razón lógica para que cada miembro de la familia entrara al granero, uno por uno, sin que alguno de ellos sospechara lo suficiente como para pedirle a otro que lo acompañara. Los cuerpos no mostraban signos de lucha ni de miedo, lo que indica que cada uno fue sorprendido por el ataque. En un giro horrible, parece que Cece fue probablemente la última en morir. Había mechones de su cabello esparcidos en la paja y también en sus manos, lo que sugiere que no murió al instante por el impacto, sino que quedó agonizando durante varias horas. Y a medida que avanzaba la investigación, las cosas solo se volvían más extrañas. Al revisar el altillo del granero y el ático de la casa, se encontraron surcos en la paja que se usaba como aislante, lo que indica que alguien había estado durmiendo en esos lugares. El cuerpo de Andreas fue hallado en ropa interior y con una camisa.
Victoria y Cecilia llevaban puesta su ropa de trabajo y Cece tenía solamente una camisa. No había evidencia de abuso sexual, ni hacia nadie ni por parte de nadie. Maria Baumgauter estaba completamente vestida y fue encontrada en la cocina. Joseph fue hallado en su cochecito y sufrió las mismas heridas que los demás, pero en mayor medida debido a su pequeño tamaño. Todas las camas de la casa estaban revueltas, lo cual pudo haber sido causado por los perpetradores o por los propios miembros de la familia. El hecho de que Cece y Andreas estuvieran a medio vestir sugiere que habían estado en la cama en el momento del ataque. Después de varios días de investigación, también quedó claro que los perpetradores habían estado viviendo en la casa durante varios días después de los asesinatos. Faltaba comida en la despensa. El fuego de la estufa había sido encendido tan recientemente como el día anterior al hallazgo de los cuerpos. Muchas de las tareas diarias de la familia estaban hechas y los animales, incluido el perro, habían sido alimentados. Las entrevistas con las personas que vivían en la zona solo generaron más preguntas. Primero estaban quienes habían visitado la granja entre el momento de los asesinatos y el hallazgo de los cuerpos. Se hizo evidente que el asesino había estado dentro de la casa cuando el mecánico que trabajaba en la máquina procesadora de alimentos estuvo ahí, lo cual explicaba por qué el perro había desaparecido una vez que terminó su trabajo. Luego salió a la luz que en las semanas previas al 31 de marzo, que ya se habían dado situaciones extrañas alrededor de la granja. A principios de noviembre del año anterior, se encontró un periódico en la propiedad que no había sido pedido por nadie de la familia. Lo extraño de esto es que dicho periódico solo se vendía en Múnich, a 70 kilómetros de distancia, y nadie en la localidad ni en los pueblos aledaños lo había solicitado. Luego está el caso de la sirvienta que trabajaba en la granja antes de Maria Baumgauter. Durante su entrevista explicó que su motivo para renunciar fue que creía que la casa estaba embrujada. Cuando le preguntaron por qué, explicó que durante varios meses tanto ella como la familia habían estado escuchando ruidos extraños provenientes del ático de la casa y dijo que sonaban como pasos. Esto fue corroborado por otros trabajadores temporales que habían estado en la granja durante ese periodo, así como por personas con quienes los miembros de la familia habían hablado acerca del problema. En varias ocasiones se reportó que Andreas subió a revisar el ático, pero no encontró nada. Entrevistando a los vecinos, los investigadores descubrieron que, pocos días antes de los asesinatos, Andreas Gruber les había contado que había encontrado 2 conjuntos de huellas caminando lado a lado sobre la nieve recién caída. Estas huellas venían desde el bosque detrás de la casa y llevaban directamente al cobertizo donde guardaban la maquinaria agrícola. Lo extraño era que esas huellas no regresaban al bosque, simplemente terminaban en la puerta del cobertizo. La cerradura había sido forzada, pero no faltaba nada en el interior. La última y más reciente información que obtuvieron de los vecinos fue que el mismo día 31, Cece había asistido a la escuela. Ella les había contado a sus amigas que la noche anterior su madre, Victoria, había huido de la casa tras una fuerte pelea, aunque no estaba claro con quién se había peleado. Fue encontrada horas más tarde en el bosque detrás de la casa. Al principio, la policía pensó que los asesinatos podrían haber sido motivados por el dinero, un robo que salió mal. Después de todo, la familia era conocida en la zona por ser bastante adinerada y se rumoraba que había un gran alijo de oro y dinero en efectivo en la casa. Esto fue confirmado por el hecho de que, en efecto, encontraron un gran alijo de oro y efectivo en la casa. El problema era que, con todas las otras evidencias de cosas extrañas sucediendo en la granja y el hecho de que efectivamente encontraron el alijo de oro aún en la casa, es poco probable que se tratara de un robo. Los ladrones tuvieron días para encontrar ese oro. Si lo estaban buscando, no había forma de que no lo encontraran. Los investigadores sospechaban que aquí estaba ocurriendo algo más. Basados en la información recopilada durante las entrevistas, los investigadores pudieron darse cuenta de que quien hubiera hecho esto debía tener algún motivo más allá del simple beneficio económico.
lo que abrió la puerta a un abanico mucho más amplio de posibilidades. Un amante rechazado, alguien con un rencor, una vendetta personal, un vagabundo que se había instalado en el ático, o alguien que viajaba por el campo matando. Fuera cual fuera el caso, era importante que la policía encontrara a cualquier persona que pudiera tener motivos para asesinar a la familia. Entonces conocimos a la familia, pero ¿por qué no dedicar un poco de tiempo a conocerlos mejor? Primero tenemos a Andreas, quien era el jefe de la familia. Los informes sobre su personalidad son variados, pero la mayoría coincide en algunas cosas. Era desagradable, algo cristiano, grosero, un poco raro y tacaño. También estaba esa otra parte de su personalidad, la parte incestuosa, porque este caso aparentemente tiene todo tipo de perversidades. Debemos felicitar a todos los espectadores que notaron la discrepancia entre la fecha en que murió Carl Gabriel y el hecho de que Victoria tenía un hijo de 2 años y ningún esposo nuevo. Pero si no notaste la diferencia o necesitas un recordatorio, Carl Gabriel era el esposo de Victoria y el padre de Cece. Murió en Francia 7 años antes de los eventos de la granja, dejando un vacío de 5 años entre su muerte y el nacimiento del miembro más joven de la familia, el bebé Joseph, y fue el padre de Victoria quien llenó ese vacío. Esta relación incestuosa o abuso quedó documentado oficialmente cuando tanto Victoria como Andreas fueron condenados por ello en un tribunal cuando Joseph nació. Así que todo el pueblo lo sabía. A medida que avancemos, tengan esto en mente porque será bastante relevante más adelante. No hay mucho que decir sobre la mayor de la Sicilia. Ella era la dueña de la granja cuando se casó con Andreas Gruber, lo que lo convirtió en el propietario después del matrimonio. Los Gruber tuvieron 3 hijos, de los cuales Victoria sería la única sobreviviente, aunque esto no se debió únicamente a la alta tasa de mortalidad infantil de la época. Entrevistas posteriores con vecinos hablaron sobre cómo los 3 niños sufrieron a manos de sus padres. Uno de los vecinos comentó: de manera bastante franca, no eran buenas personas. Los niños pequeños tenían que quedarse en el sótano durante días, y cuando pasabas por ahí podías escuchar a los niños llorando en el sótano. Así que no iban a ganar ningún premio como padres. Es seguro decir que Victoria no era feliz. De hecho, fue el vecino que descubrió los cuerpos de la familia quien nos dio la visión más profunda de la mente de Victoria. Lawrence Schlittenbauer también era un granjero, aunque por alguna razón también es referido como el constructor de trineos, aunque posiblemente se deba a una mala traducción. En fin, aproximadamente un año después de la muerte de su esposo, Victoria comenzó a visitar con frecuencia la granja de Lawrence para conversar con él. Según sus propias declaraciones, hay que decir que, para ser una mujer de aquella época, Victoria era sorprendentemente atrevida con sus insinuaciones hacia Lawrence. Lawrence estaba casado en ese momento, así que rechazó sus avances. Pero cuando la esposa de Lawrence falleció varios años después, él y Victoria retomaron su relación. Sin embargo, esta nunca llegó al matrimonio. Hay varios aspectos de esta relación que son importantes. Aunque nunca se casaron, Victoria sí sentía afecto por Lawrence y le confió que su padre estaba teniendo una relación incestuosa con ella, la cual había comenzado poco después de la muerte de su esposo, cuando Victoria quedó embarazada, y considerando la línea de tiempo, tanto ella como Lawrence sabían que el padre de Victoria era también el padre del bebé. Victoria no quería que se supiera que su padre estaba haciendo esto, así que le suplicó a Lawrence que hiciera los trámites necesarios para figurar como el padre del niño. Sin embargo, esto costaba una suma considerable de dinero, parte del cual Victoria robó de la mencionada reserva de efectivo que había en la casa. Sin entrar en todos los detalles de este asunto sórdido, Lawrence y Andreas tuvieron una disputa por el dinero, lo cual llevó a que Lawrence denunciara públicamente la relación entre Andreas y Victoria. Cuando los investigadores se enteraron de esta historia, comenzaron a mostrar mucho más interés en el propio Lawrence, y cuanto más investigaban, más culpable parecía. Recuerdan que cuando Lawrence fue a revisar la granja por primera vez, decidió derribar la puerta del granero diciendo que había escuchado ruidos. Lo extraño de eso fue que ya tenía una llave de la casa principal en su poder. De hecho, él era la única persona en toda el área, aparte de los miembros de la familia, que tenía una llave de la casa. Si se asume que él pensaba que la familia seguía con vida, ¿por qué tomaría la decisión de causar daños a la propiedad en lugar de usar la llave que ya tenía? Según las 2 personas que lo asistieron en la búsqueda por la granja, una vez que encontraron los cuerpos en el granero, Lawrence los dejó solos y se dirigió a buscar dentro de la casa.
Al parecer, sus compañeros discutieron con él, diciéndole que el asesino aún podría estar dentro, pero él no mostró ninguna preocupación, diciendo: «Voy a buscar a mi hijo», refiriéndose al pequeño Joseph, de 2 años. Luego, durante las entrevistas con los hijos de Lawrence, la policía descubrió que él no había regresado a casa la noche de los asesinatos, aunque, según Lawrence, había estado trabajando hasta tarde y decidió dormir en su granero. De pronto, Lawrence estaba en serios problemas, y la teoría de la policía era la siguiente. La noche anterior a los asesinatos, Lawrence había ido a la granja para hablar con Victoria. La conversación se tornó en una fuerte discusión que hizo que ella huyera de la casa. Al día siguiente, Lawrence terminó su trabajo y se dirigió nuevamente a la casa. Al llegar, pidió hablar con Victoria en privado y la llevó al granero. Ya fuera premeditado o no, esto terminó con Lawrence tomando el azadón de la pared y asesinando a Victoria con él. Luego volvió a la casa y fue llamando a los miembros de la familia, uno por uno, pidiéndoles que lo acompañaran al granero, donde los mató. No obstante, hay enormes fallas en esta teoría. Ya llegaremos a eso en un minuto. Así que, según la teoría, Lawrence atrajo a los miembros de la familia fuera de la casa uno por uno, y después, una vez que terminó, decidió acabar con la criada y el bebé, que había sido el origen de todo el problema. Luego, al día siguiente, al darse cuenta de las implicaciones de lo que había hecho, comenzó a visitar la casa y a encargarse de las tareas domésticas para ganar tiempo y pensar en su próximo paso. Entonces, cuando la ausencia de la familia empezó a llamar la atención, decidió descubrir los cuerpos él mismo. Esta teoría explica por qué alguien viviría en la casa después de los asesinatos, por qué no usó la llave que ya tenía cuando fue la primera vez, por qué no mostró preocupación por la posibilidad de que el asesino aún estuviera dentro, y también por qué quiso entrar solo para hacer una última revisión y eliminar posibles evidencias. Sí, en la teoría tiene un motivo, pero de ahí en adelante todo va cuesta abajo. Tenía una disputa con Andreas, pero supuestamente ya la habían resuelto. Habían hecho las paces meses antes de los asesinatos y se llevaban bien otra vez, algo que fue confirmado tanto por el mismo Lawrence, lo cual no cuenta mucho, como por otras personas del área que estaban al tanto del problema. Y luego está el hecho de que resulta poco realista asumir que Lawrence, quien acababa de cometer un asesinato brutal, estuviera en condiciones mentales como para pensar en una excusa para atraer a 4 personas fuera de su casa en plena noche sin que ninguna de ellas sospechara lo más mínimo. Luego estaban los vendedores de café, que fueron directamente a la casa de Lawrence después de salir de la granja. No había forma de que él hubiera llegado antes que ellos si realmente hubiera estado en la casa. Ellos aseguran que, casi con certeza, había alguien atendiendo la estufa dentro de la casa cuando tocaron la puerta, así que el asesino debía seguir adentro. Por último, y esto es solo una opinión, se conoce bastante sobre Lawrence gracias a sus entrevistas. Aunque solo son palabras escritas y no hay forma de confirmarlo con certeza, simplemente no parece el tipo de persona que cometería un asesinato. Fue razonable y cooperativo con la policía. Además, él mismo fue quien voluntariamente habló del conflicto que tuvo con Andreas. Si hubiera sido el asesino, seguramente habría evitado a toda costa hablar sobre un posible motivo, o al menos lo habría minimizado. Al final, no hubo suficiente evidencia para condenar a Lawrence y fue liberado. A pesar de todo esto, nunca logró sacudirse del todo la mancha de haber sido arrestado. Durante el resto de su vida, fue visto como el asesino de Hinterkaifeck, aunque eso no pareció afectarlo demasiado, ya que se defendió en varias demandas contra quienes más lo difamaban. Fuera del arresto de Lawrence y su posterior liberación, la policía prácticamente no logró identificar a ningún otro sospechoso y solo se realizaron unos pocos arrestos en los años posteriores al crimen. Sin embargo, esta historia permaneció en la memoria del público y ha habido muchas investigaciones posteriores que resultaron en un solo arresto y muchísimas teorías más, algunas de las cuales vamos a repasar ahora. La primera es la teoría del huésped no deseado. Todos los extraños sucesos que ocurrieron en la granja durante las semanas y meses previos al asesinato sugieren que había una persona, o varias, viviendo en algún lugar de la propiedad sin que la familia lo supiera. Esto explicaría por qué no había señales de que alguien forzara la entrada a la casa. Las marcas de hundimiento en la paja del establo y en el ático de la casa indican que alguien dormía allí, y eso explicaría por qué continuaron comiendo la comida y atendiendo la granja después de los asesinatos.
Si ese fuera el caso, entonces algo debió haber provocado que salieran de su escondite y cometieran los crímenes esa noche. Esta teoría plantea que el asesino, o los asesinos, fueron descubiertos por Cecilia o Victoria y luego las mataron para evitar ser descubiertos. Cuando ellas no regresaron, los demás miembros de la familia fueron uno por uno al granero a buscarlas. Aunque no se menciona esto en internet, cuesta creer que Cecilia y Andreas, por separado, tomaran la decisión de entrar al granero al notar que los otros dos no estaban, sobre todo porque ambos estaban medio desnudos, lo que indica que ya se estaban preparando para dormir. Si hubieran decidido salir por voluntad propia, ¿por qué lo habrían hecho por separado? ¿Y por qué no se pusieron al menos unos pantalones antes de salir? Y si fueron obligados a salir de la casa, ¿por qué Maria Baumgartner seguía adentro? No hay respuestas claras sobre esto y es difícil imaginar cómo alguien podría haber convencido a esos dos de salir sin que Maria Baumgartner ni el bebé se dieran cuenta. Por donde se mire, no tiene mucho sentido. Si realmente los forzaron a salir, sería razonable pensar que al menos uno de ellos habría intentado defenderse, especialmente si pensaban que su vida o la del bebé estaba en peligro. Pero no hay evidencia de que alguno de los habitantes se haya resistido. La siguiente teoría es que fue obra de un vagabundo o de un vendedor ambulante. Sin embargo, esta fue descartada rápidamente porque, de nuevo, había una gran cantidad de dinero en efectivo que no fue robada. Además, nadie en los alrededores vio a alguien con esas características durante las semanas anteriores o posteriores a los asesinatos, y quienes fueron encontrados tenían una coartada. A partir de ahí, las teorías se vuelven cada vez más disparatadas. Una de ellas dice que el asesino fue nada menos que Carl Gabriel, sí, el esposo fallecido de Victoria. En un giro extraño que cuesta comprender, esta teoría ha ganado mucha más credibilidad de la que merece, considerando los hechos disponibles. ¿Hay hechos? Más o menos. Solo hay dos pruebas que apoyan esta teoría. Primero, su cuerpo nunca fue recuperado de la tierra de nadie en Francia. La segunda, que en algún momento de su vida, él expresó el deseo de mudarse a la Unión Soviética. La teoría dice que, cuando corrió hacia la tierra de nadie, de algún modo logró que no lo mataran de verdad, pero logró fingir que le dispararon. Luego, de alguna manera, logró arrastrarse fuera de la tierra de nadie sin que ninguno de los dos bandos lo notara ni le disparara. Después, de alguna manera, logró regresar a Hinterkaifeck sin que lo arrestaran por deserción. Luego, por alguna razón, decidió mudarse al ático sin ser descubierto y después procedió a matar a toda su familia. Y entonces huyó a la Unión Soviética. La única otra prueba para esta teoría es que, al final de la Segunda Guerra Mundial, unos prisioneros de guerra alemanes hablaron de un soviético germano parlante que los había liberado. Este soviético afirmó ser el asesino de Hinterkaifeck. A pesar de lo descabellada, esta teoría forma parte del artículo de Wikipedia, de los informes policiales y de los foros de discusión en línea. Después de eso, tenemos la teoría de que fue un grupo de personas actuando en conjunto. Cuando la investigación comenzó a quedarse sin sospechosos, los investigadores recurrieron a la señorita Zhu, pues decidieron que debían probar con una medium para obtener una descripción de los involucrados. Este camino es absolutamente ridículo, y las transcripciones lo reflejan. Cuando la espiritista conocida como la señorita Zhu entró a la granja de Hinterkaifeck, comenzó a tener visiones que supuestamente fueron muy útiles para darnos una descripción detallada y precisa de los dos hombres que fueron rastreados, arrestados y condenados. Esperen, no, perdón, fue una mala transcripción. Lo que realmente hizo fue, bueno, lo típico de una medium. Este es un resumen rápido de su declaración. Empezó identificando a un hombre de hombros anchos. Luego vio a un hombre con cabello oscuro peinado hacia atrás. Luego empezó a vagar por la casa hablando de la sirvienta. Después empezó a hablar con la sirvienta y luego empezó a hablar con Cece y entonces empezó a describir el recorrido del asesino hacia la casa y el sonido de las gallinas en el granero y cosas así. Luego comenzó a hablar sobre un grupo de 3 hombres negros que discutían entre ellos sobre si debían matar a los bebés, y después le dio dolor de cabeza y se detuvo. Bueno, muchas gracias, señorita Zhu. Eso fue súper útil. Estén atentos todos a un hombre alto, de hombros anchos y con el cabello peinado hacia atrás. No debería ser muy difícil de encontrar en la Alemania de los años 20. En cuanto a los 3 hombres negros que mencionó, se investigó al respecto, y no va a sorprender a absolutamente nadie saber que no hubo ni una sola persona que haya visto a un grupo de 3 hombres negros merodeando por la zona.
No se preocupe, señorita Yu, todos cometemos errores. Es decir, ¿quién entre nosotros no ha confundido una visión del más allá con una perspectiva racista del mundo? Con el paso de los meses y los años, empezó a hacerse evidente lo mal que la policía y el forense habían manejado la investigación. Una vez realizadas las autopsias, se retiraron las cabezas de cada una de las víctimas para enviarlas a Múnich y estudiarlas. El proceso de traslado y preparación de los cráneos para su análisis destruyó buena parte de la evidencia, aunque no es posible encontrar exactamente qué tipo de pruebas se perdieron. El resultado fue que no se pudo confirmar nada más allá del hecho de que, efectivamente, las víctimas estaban muertas. Luego, unas décadas más tarde, los cráneos se perdieron por completo durante los intensos bombardeos que sufrieron la mayoría de las ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Los cuerpos fueron enterrados juntos, a excepción de la sirvienta, quien fue sepultada por su familia en otro sitio. Por supuesto, todos los cuerpos seguían sin cabeza. Varios años después del crimen, la granja fue demolida para dar paso a tierras de cultivo, lo cual nos dio una de las últimas pistas de la investigación, el azadón desaparecido que se había usado como arma homicida. Al parecer, había sido escondido en un compartimento secreto en el suelo del granero, bajo el heno. A medida que la atención pública se centraba en otras cosas, como el ascenso del partido nazi y la Segunda Guerra Mundial, la investigación fue archivada y se convirtió en un caso sin resolver. Oficialmente se cerró en 1995. Sin embargo, hubo un último capítulo en esta historia. Les presentamos a los hermanos Gump, Adolf y Anton. Estos dos hombres fueron sospechosos desde apenas una semana después del hallazgo de los cuerpos. Sin embargo, no pudieron ser localizados, y el caso fue suspendido mientras Alemania estaba ocupada con todo ese asunto del nazismo. Pero cuando la investigación se reanudó en 1951, salió a la luz una nueva pieza de evidencia que los convirtió en los principales sospechosos. El 20 de octubre de 1941, casi 20 años después de los asesinatos, una mujer desconocida yacía moribunda. Como era costumbre en el cristianismo, se llamó a un pastor para acompañarla en sus últimos momentos. Ella le confesó que sus hermanos eran los asesinos de Hinterkaifeck, le explicó por qué lo habían hecho y quiénes eran. Después, le dijo al pastor que podía informar a la policía sobre los crímenes de sus hermanos, una vez que ella muriera. El pastor escribió todo lo que dijo en un papel cualquiera, le dio su bendición y luego se fue. Sin embargo, decidió no acudir a la policía con esta información. En cambio, invocó el secreto de confesión y no dio ningún testimonio. La única razón por la que sabemos algo sobre este suceso es porque el pastor se lo contó a un grupo de 11 niños durante una clase de catecismo. Aparentemente, no solo los pastores católicos arruinan infancias. Luego, pasaron una década y una guerra mundial, y algunos de esos niños recordaban a un tipo siniestro en la escuela dominical, contándoles sobre una mujer muerta y unos hermanos asesinos. Vale la pena señalar que las personas que decidieron escribirles a los oficiales encargados de la investigación lo hicieron de manera independiente, y ambos mencionaron este suceso dando el nombre del pastor. Esa no sería la última vez que un sacerdote fuera reportado por niños de la escuela dominical. El sacerdote se llamaba Anton Hauber, quien dirigía la iglesia en un pueblo llamado Augsburgo. Lo visitaron, y él confirmó que ese evento efectivamente había ocurrido. Sin embargo, dijo no recordar nada más al respecto, lo que significaba que había olvidado el nombre de la mujer y por lo tanto también el de sus hermanos. Además, había perdido el papel donde había anotado la información. Aún así, proporcionó toda la información que pudo, y los investigadores usaron eso para buscar a una mujer que coincidiera con la descripción. El nombre que obtuvieron fue Crescens Mayer, de soltera Gump. También descubrieron que antes de morir, ella le había contado a otro pastor sobre sus sospechas hacia sus hermanos. El nombre de este pastor era August Ritzel. Con esta información, buscaron una forma de verificar su intuición. Lograron ubicarlo en un hospital en Augsburgo. Él mismo estaba muy enfermo, débil y apenas podía hablar. Sin embargo, cuando le preguntaron por el apellido Gump, asintió con la cabeza. Los hermanos Gump, por supuesto, eran Anton y Adolf. Como se mencionó, ya habían sido sospechosos en 1922, pero no se logró localizarlos.
En aquella infinita década, Adolf había muerto, pero Anton seguía vivo. Un juez emitió una orden de arresto y comenzó una persecución. Después de varios meses, lo localizaron en Ingolstadt, una ciudad a 30 kilómetros al norte de Hinterkaifeck, y fue llevado a interrogatorio. En 1922, Anton se había ido a vivir con Adolf en su casa, que estaba situada a varios kilómetros de la granja de Hinterkaifeck. Su presencia allí fue verificada por los registros laborales de la época. Adolf, por su parte, había estado relacionado con varias investigaciones de asesinatos en curso, aunque nunca se probó su involucramiento. Se sabía que era miembro de un grupo que había orquestado otro asesinato en el pasado. La poca información que existe sobre este grupo indica que no era un movimiento político, sino que parecía ser solo un grupo de amigos que se había acostumbrado a matar granjeros. Anton no había estado directamente involucrado en este grupo, pero es probable que hubiera interactuado con ellos, ya que vivía con Adolf en el momento de los asesinatos. Durante su interrogatorio, los investigadores le presentaron toda la evidencia que pudieron, y fue mucho más de lo que hemos mencionado. Sin embargo, toda era circunstancial y fácilmente explicable. En cuanto al 31 de abril, ahí es donde comienza la especulación. No es posible saber si alguno de los hermanos estuvo allí. Su empleador no tenía registros de presencia o ausencia en los días cercanos a los asesinatos, lo que podría haber sido suficiente para condenarlo o exonerarlo. Algunos investigadores en línea han comprobado que la empresa para la que trabajaba estaba en medio de una huelga de trabajadores en ese momento, por lo que se sabe con cierta certeza que no estaba trabajando en esas fechas. La única otra pieza de evidencia que se podría presentar en su contra era algo que le dijo a su compañero de celda mientras esperaba el interrogatorio, citándolo, «Y todo por culpa del niño». Cuando se le hizo esta acusación, inicialmente reaccionó indignado, pero luego se quedó en silencio y se negó a responder cualquier pregunta durante los minutos siguientes. La policía sospechaba que sus motivos podían ser quizás porque él creía que era el padre de Joseph. Sin embargo, esta era una teoría muy vaga. Lo que faltaba era una pieza de evidencia que diera un motivo claro y lo vinculara de alguna manera con la familia. Sin esta evidencia, la policía ya no podía retenerlo y tuvo que liberarlo después de 3 días. La investigación continuó durante 2 años más después de la liberación de Anton Gump. Posteriormente, fue cerrada en 1955. Ha sido retomada por varias agencias de investigación criminal, pero ninguna ha tenido éxito y no se han descubierto nuevas pistas. O así fue hasta el año 2006, cuando una última pista salió a la luz. La pista tenía que ver con una Death Note. No la de ese anime. Se trata de una nota que se publica cuando una persona muere. Desde el siglo XVII, las personas han escrito notas de muerte para difundir noticias sobre fallecimientos. Es como la versión postal de un obituario. Contienen información factual sobre la enfermedad, un pasaje de la Biblia y quizás una imagen religiosa. Los asesinatos de Hinterkaifeck tuvieron varias impresiones de notas de muerte, como pueden ver en pantalla. La nota de muerte encontrada en 2006 fue una de las impresiones de las notas de muerte de Hinterkaifeck, destacándose por el hecho de que tenía una variedad de notas manuscritas por todo el papel. La mayoría de estas anotaciones son ilegibles y están desvanecidas, aunque algunas han sido descifradas. Las palabras no están directamente escritas en alemán, están en algo conocido como taquigrafía de Gabelsberger. Este es un tipo de escritura abreviada alemana que usa derivados del alfabeto latino normal para permitir que alguien escriba más rápido, sin perder información. En ese momento, solo los eruditos y miembros del clero sabían cómo usar este sistema. Como se mencionó, no todo es legible, pero se han traducido algunas frases cortas como castigo de Dios, un año, incesto. Recuerden que había una pieza de evidencia que faltaba en este caso. Era un pedazo de papel escrito por un miembro del clero que había sido llamado para recibir una confesión del hecho de muerte de una mujer, quien afirmaba que sus hermanos eran los asesinos de Hinterkaifeck. Como recordarán, Anton fue citado diciendo, «Y todo por culpa del niño». Esta podría ser la pieza de evidencia faltante que nos da el motivo de los hermanos Gump, pero nuevamente podría haber sido un miembro del clero demasiado entusiasta que quería condenar a la familia por lo que se les acusaba. Realmente no lo sabemos. Y con eso concluyen las teorías de los asesinatos de Hinterkaifeck, un triste y algo retorcido signo de interrogación en la historia del crimen. Las 4 teorías son Lorenz,
el residente no identificado, el vagabundo o los hermanos Gump. Pero ahora les presentamos una última de nuestra parte. Se pueden descartar los sonidos de los pasos en el ático y el periódico al azar, ya que parece demasiado improbable que hubiera alguien en la casa tanto tiempo sin que nadie lo notara. Es probable que la primera vez que hubo interacción con los asesinos de Hinterkaifeck fue cuando se encontraron esos pasos que conducían a la puerta del cobertizo. Los asesinos se estaban escondiendo en el compartimento secreto en el granero, donde ocurrieron los asesinatos, y solo salían por la noche cuando la costa estaba despejada. En la noche de los asesinatos, los asesinos salieron de su escondite, solo para ser descubiertos por Victoria y Cecilia. Luego fueron asesinadas en el granero, y eso ocurrió en algún momento de la tarde-noche. Después de quizá una hora, ya era momento de irse a la cama. Cece y Andreas estaban en la cama y se preguntaban por qué las otras dos no habían regresado al granero. Andreas fue primero y lo mataron, aunque Cece podría haberlo escuchado y fue corriendo, y también fue asesinada. De este modo, los asesinos pensaron que habían terminado su tarea y se dirigieron a la casa, donde encontraron a la sirvienta y también la mataron. A la mañana siguiente, fueron despertados por el llanto del bebé y ante la llegada de los vendedores de café, mataron al niño para asegurarse de no ser descubiertos. Después de unos días, al ver que varias personas comenzaban a husmear por la granja, decidieron marcharse. Sin duda, no es una teoría perfecta y quizás tenga algunas fallas, sin mencionar que depende de cierto grado de azar y en realidad no responde quién lo hizo, pero tal vez, con toda la información disponible, es la más probable. Tal vez nunca se obtenga una respuesta definitiva. Después de casi un siglo y con una gestión tan deficiente de la evidencia desde el principio, no hay muchas razones para tener esperanza de un cierre. Las notas de muerte de Hinterkaifeck eran una pieza que podría haber resuelto el rompecabezas, pero nuevamente, dado que ha pasado tanto tiempo, no es sorprendente que no puedan confirmar nada, y es probable que esas sean las últimas pistas que surjan de este caso. Afortunadamente, el asesino o los asesinos, quien quiera que hayan sido, ya están muertos y enterrados desde hace mucho tiempo, y no es necesario responder estas preguntas por motivos de seguridad, sino más bien por interés. Así que, a todos ustedes, detectives de Internet del presente y del futuro, que tal vez encuentren una respuesta, les agradecemos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?